¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. A través de nuestro canal Matemática con ER vamos hoy a trabajar con las secciones cónicas o simplemente cónicas. Como es ya una costumbre, es oportuno identificar algún tipo de concepto que nos ayude a profundizar, a manejar lo que es secciones cónicas. En geometría analítica, las secciones cónicas o simplemente cónicas son todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano, cuando ese plano no pasa por el vértice del cono. Secciones cónicas, dicho en un lenguaje más llano, son cada una de las posibles gráficas que se obtienen de un cono. El vértice del cono es esa punta donde se interceptan los dos o las dos semirrectas. Existen cuatro tipos de secciones cónicas: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Veamos las secciones en el cono ya diseñadas como gráfica para que usted pueda entenderla de una manera más clara. Tenemos del lado izquierdo un cono sin divisiones. El vértice es este punto donde tenemos el cursor, donde se reúnen, donde se interceptan los dos o las dos semirrectas, que también son las bisectrices. Si observamos entonces el cono del lado derecho, vamos a observar que tiene sus secciones cónicas. Iniciando desde arriba hacia abajo, tenemos la circunferencia, que es donde tenemos el cursor. La segunda es la elipse, que es ovalada. La tercera representa la parábola. La cuarta es la hipérbola. Observe que cada sección tiene una posición distinta. La circunferencia es totalmente redonda. La elipse es ovalada, línea curva cerrada. La circunferencia es una línea curva cerrada, completamente circular. La elipse es una línea curva cerrada, pero es ovalada. La parábola es una línea curva abierta y está inclinada. La hipérbola es una línea curva abierta y está casi vertical, para no decirle vertical. Si vemos, en el vértice tenemos un eje que llega al centro del círculo del cono. Es donde gira el cono para poder formarse. Veamos entonces sus partes. Estamos marcando la hipérbola, la parábola, la elipse, la circunferencia. De arriba hacia abajo, circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. Varias veces te he pronunciado el nombre de cada una de las secciones cónicas para que no se te olvide. Es importante destacar que las secciones cónicas, por lo general, son trabajadas en el nivel secundario, en las asignaturas de matemática y dibujo técnico.
que, según la modalidad, se esté impartiendo en ese lugar donde te encuentres. Recordemos los tipos de secciones cónicas, que ya hemos dicho que son 4. La circunferencia es la primera. Es una sección cónica que se puede hallar cortando un cono en un plano perpendicular a su eje de revolución, paralelo a la base. Si vemos en este cono, el eje de revolución es este que está puntiagudo donde tenemos el cursor. Paralelo a la base. Paralelo quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Entonces el cono se forma porque ese eje gira sin salirse de la base y forma esa base circular que observamos debajo. La circunferencia, como no podemos colocarla de manera horizontal en el cono, pues simplemente la tenemos diseñada afuera. Ahora, nos auxiliamos de una imagen del Google y tenemos aquí entonces mejor diseño. Vemos el cono, el cuadrilátero sería el plano, corta el cono y se forma entonces la circunferencia. Esa circunferencia estaría de fuera y la vemos aquí entonces totalmente circular. Observando entonces la circunferencia de otra manera, tenemos otro cono con el plano que corta el cono en dos. La parte hueca es el círculo, la parte hueca es el círculo y la línea negra es la circunferencia. Se observa la circunferencia cuando se hace el corte entre el plano y el cono. Observemos ahora la siguiente imagen. Ahora tenemos dos conos. Me voy a quedar con el cono de abajo. El cuadrilátero en azul es el plano, hace el corte. Y la línea amarilla, línea curva cerrada amarilla, es la circunferencia. En tal sentido, ahí te presento el cono, el cuadrilátero azul es el plano y la circunferencia es la línea amarilla. Esa es la primera sección cónica. Pasemos ahora a la elipse. La elipse es todo este proceso en la gráfica que estamos observando. Vemos cómo en el mismo cono tenemos el corte, pero ahora queda ovalado. No es totalmente circular como la circunferencia. Es una línea curva, cerrada y plana, muy parecida a la circunferencia, pero su forma es más ovalada. En particular, es el resultado de cortar la superficie de un cono con un plano oblicuo cuyo ángulo respecto al eje de revolución es mayor que el eje de la generatriz. Recordemos que el eje de la revolución es este que gira para formar el cono. Todos los puntos de una elipse cumplen con una condición. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano cuya suma de distancias a otros dos puntos fijos llamados focos, F y F' es constante. Elementos de la elipse. Aquí tenemos entonces una elipse como gráfica diseñada en el plano de coordenadas. Importante resaltar que el eje vertical es el eje menor, el eje horizontal es
el eje mayor. Tenemos el centro, tenemos los focos, que son los puntos verdes. Los vértices están en el eje mayor, los covértices están en el eje menor. Otra gráfica más diseñada, tenemos entonces vértice en las mismas posiciones que están en el eje mayor. Aquí no se resaltan los covértices, pero sí tenemos el centro y tenemos los focos. En esa posición es que siempre se va a presentar la elipse de manera horizontal, ovalada, como se ve. No, también puede ser vertical. Tenemos aquí ahora el cono con el plano haciendo el corte. Entonces fíjense cómo la línea curva cerrada y ovalada es la elipse que está ovalada. Elipse. Geométricamente, la parábola, que ahora nos toca trabajar con ella, es el resultado de cortar un cono con un plano con un ángulo de inclinación respecto al eje de revolución equivalente al ángulo de la generatriz del cono. Por lo tanto, el plano que contiene la parábola es paralelo a la generatriz del cono. Recuerden que la palabra paralelas quiere decir que mantienen la misma distancia, la misma dirección, y por más que se extiendan, nunca se chocan, nunca se entrelazan. Por eso son paralelas. La parábola, entonces, del lado derecho tenemos su gráfica, plano de coordenadas, donde el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje de la Y. También aquí aparece el foco, aparece el vértice, aparece la línea recta y aparece la directriz. La directriz va a estar debajo del vértice. El foco va a estar dentro de la línea curva que forma la parábola, al igual que la línea recta. En matemática, entonces, una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan, o sea, que están a la misma distancia de los puntos del plano fijos, llamados focos, y de una recta fija denominada directriz. La parábola, observándola ahora, en su gráfica tenemos el cono. Fíjense cómo ese trazo, ese corte verde representa la parábola. Es abierta, no es cerrada como la elipse, no es cerrada como la circunferencia. Miren la siguiente gráfica. Está mirando hacia arriba. Y en una tercera gráfica tenemos parte de sus elementos. El foco, los puntos, la directriz, el eje X, el eje Y. La hipérbola, como sección cónica, se consigue una hipérbola cuando se corta un cono mediante un plano con un ángulo menor que el ángulo que forma la generatriz del cono respecto a su eje de revolución. Matemáticamente, una hipérbola se puede definir como el lugar geométrico de los puntos del plano que cumplen la siguiente propiedad. El valor absoluto de la diferencia de las distancias desde un punto cualquiera de la hipérbola hasta dos puntos fijos llamados focos debe ser constante. Constante que mantiene el mismo valor. Observemos acá entonces la gráfica de la hipérbola. Por lo general es el corte que se hace es vertical. Aquí tenemos una gráfica de la hipérbola. Fíjense que los trazos verdes es lo que forma la hipérbola, los trazos verdes. Y cada uno de los segmentos
las líneas puntiagudas, el cuadrilátero que une. Todo eso hay que trazarlo primero antes de diseñar, por último, las hipérbolas. Del lado izquierdo también tenemos el mismo diseño que el lado derecho, ya con otros elementos. Ecuación general de las secciones cónicas. Toda sección cónica se puede expresar analíticamente en forma de ecuación. De hecho, todas las ecuaciones de las secciones cónicas deben ser de segundo grado. Segundo grado porque aparece el exponente número 2, o sea, al cuadrado. Para tales fines tenemos entonces la ecuación general. Ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f. La A, la B, la C, la D, la E y la F tienen que ser mayúsculas. Y todo eso debe ser igual a 0. Donde A, B, C, D, E y F son valores constantes. Muy bien, amigos, de nuestra parte ha sido un placer darte el apoyo y a manera de introducción de lo que son las secciones cónicas. Recuerde que a través de nuestro canal Matemática con ER usted puede tener este y cualquier otro contenido que a usted le esté haciendo falta. No olvide suscribirse, compartir este material, pues otras personas también pueden estar necesitándolo. Un placer.